Muy buenas noches, bendiciones, que el Señor les colme, ¿verdad?, de bendiciones en este día. Bueno, familia, vamos a entrar en lo que va a ser el tema, ¿verdad?, en esta noche, que lleva el título Restaurados. Vieron que toda esta semana o este pequeño espacio que hemos realizado lleva el título general Restaurados. Y esta palabra realmente a mí me hace pensar mucho, ¿no? Restaurados. Y una vez buscaba un ejemplo, ¿no? Y ponía el ejemplo de, no sé si a ustedes les gusta ver o han visto por allí, hay programas que se dedican a esto de televisión, de restauración de autos, por ejemplo, restauración de casas, de lugares. Y es impresionante, la verdad, cuando nosotros vemos un antes y un después. Y ahora, con eso en mente, ¿no? Vieron un auto por allí del año 53, 50, que están así muy deteriorados. Hay gente que con mucho dinero, por supuesto, los pintan, los arreglan y quedan como si fueran nuevos, del año. Y eso nos lleva a pensar, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Y yo me imagino que Dios quisiera restaurar mi vida. ¿Y cuál sería el punto de partida? Y yo me imagino quizás allá Adán, ¿no? Antes del pecado, el hombre recién salido de la mano de Dios. Hoy somos ni siquiera un reflejo, ¿no?, de lo que era. Pero a través de la Biblia, a través del encuentro personal con Cristo, Él quiere ¿qué? Restaurarnos, dejarnos allí como nuevos. Pero sabemos que esto, mientras vivamos acá en la tierra, no va a ser completo. Filipenses dice, Pablo, el que comenzó la buena obra en ustedes será fiel hasta terminarla. Hay un proceso y ese proceso se va a completar cuando venga el Señor Jesús. Entonces el tema de hoy es restaurados, con esto en mente, ¿no?, en el perdón. Restaurados en el perdón. Y cuenta la historia de una joven. Entró un día a la oficina pastoral, comenzó a contarle a su pastor su historia. Ella lloraba, caían lágrimas de su rostro y estaba angustiada, preocupada, con una carga emocional bastante grande. Y ella decía, pastor, creo que Dios no puede perdonarme. ¿Pero por qué? Yo creo que Dios nunca me va a perdonar por lo que yo hice. Dios puede perdonar muchas cosas, pero no creo que me pueda perdonar lo que yo hice. ¿Qué fue? Yo no creo que Dios pueda perdonarme porque yo me practiqué un aborto. El pastor trató de hablarle, ¿verdad?, de hacerla pensar un poco en el perdón, en el amor de Dios, pero en su cabeza ella decía sencillamente, no creo que Dios pueda perdonar un asesinato. No fue un simple pecado lo que yo hice, yo cometí asesinato, decía ella. Y en ese momento el pastor, ¿verdad?, fue a la Biblia, la palabra de Dios, y le comentó algunos textos. Por ejemplo, Efesios 1:17 fue uno de los textos que le comentó a esta joven en este momento, ¿verdad?, presentándole lo contrario, lo que la palabra de Dios dice. Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Texto como ese, otro más, Daniel 9:9, le dijo lo siguiente, Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nosotros nos hemos rebelado. Y Romanos 8:1. Varios textos que hablan acerca del perdón, ¿no? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y saben, aquella joven creía en la Biblia, ¿verdad? Como nosotros.
Pero al salir de la oficina de haber conversado con el pastor, dijo que el estudio de la Biblia había sido muy reconfortante, pero sencillamente ella seguía sin poder aplicar a su vida, aplicar los textos a su historia. Ella luchaba cada día para poder experimentar el perdón de Dios. Y saben, lo que ocurrió con esta joven puede ocurrir contigo y conmigo. Diariamente, ¿verdad? Ocurre con muchos. Estamos luchando cognitivamente en nuestra mente. Sabemos lo que es el perdón. Sabemos lo que es el perdón de Dios, ¿verdad? Quizás en algún momento tú y yo hemos hablado a alguien del perdón de Dios. Podemos haber incluso predicado acerca del perdón de Dios. Conocemos estos textos bíblicos, conocemos quizás más textos bíblicos sobre el perdón de Dios, pero pareciera que cuando llegamos a nuestro caso, a nuestra historia, pensamos que nuestra deuda, nuestra carga de pecados, pudiese llegar a acabar o poner en bancarrota al banco de misericordia de Dios. Pareciera que nuestra carga de pecado a veces fuera tan grande que va a acabar con el banco de misericordia de Dios. Y saben, en la travesía, en este camino de mucha angustia, de preocupación, de duda, nos encontramos con por lo menos 3 grandes preguntas que queremos analizar en esta noche, al experimentar o querer experimentar el perdón de Dios. Primera pregunta: ¿perdona Dios grandes pecados? ¿Perdona Dios los pecados que consideramos como grandes? ¿Perdona Dios el pecado que se cometió quizás una y otra vez? Y la tercera pregunta: ¿perdona realmente Dios perdona mis pecados? Y para responder quizás a la primera pregunta, ¿perdona Dios los grandes pecados?, vamos a ir a el libro de Salmos. Libro de Salmos 38. Y acá nosotros vamos a recordar a un personaje que todos acá seguramente conocemos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en su historia, pero sí vamos a recordar al rey David, ¿verdad? Aunque tuvo quizás muchos errores, faltas, como todos nosotros, hay allí un pecado, un error que sobresale, ¿no? Y que la Biblia dedica allí un tiempo para contárnoslo. Su error allí con Betsabé y también su vínculo de asesinato con su esposo Urías, allí cuando lo envió al frente de la batalla, ¿no? El joven rey David es un ejemplo de los grandes pecados, ¿no? Miren lo que dice el 38, vamos a leer desde el 2 más o menos hasta el 8. Acá está escribiendo David: tus saetas cayeron sobre mí, tus flechas, tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz, ¿dónde? En mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Con qué palabra resumen ustedes esto que está diciendo allí David? ¿Qué palabras pueden resumir lo que David está diciendo allí en este texto? ¿Qué usarían ustedes? Una gran angustia, tribulación. Miren, ¿por dónde viene pasando toda la angustia de David? La angustia de David, acá reflejada, esto no es un texto de alegría, esto no es un pasaje lindo de leer ni siquiera. Es un pasaje lleno, cargado de angustia. Dice
porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza. No hay nada sano en mí. Estoy humillado, estoy lleno de ardor. La cosa, David está diciendo que está pasando de lo mental a lo físico incluso. David se siente afectado, cansado. ¿Y saben? Carga pesada siente, ¿verdad? En el 4. Culpa. Sus pecados están allí, ¿verdad? Él siente una agobiación, siente que no puede más. Y saben, está en agonía. No recibir el perdón, miren, esto está estudiado, comprobado científicamente. No recibir perdón puede causar en nosotros esto que David está describiendo acá. Y hoy día se traduce en otras cosas, ¿verdad? Presión alta, estrés, insomnio, no poder dormir, enfermedades, úlceras, dolor de cabeza. Y la gente a veces se pregunta, y voy al médico y no sé qué, no me dijeron, no tengo nada. Puede ser que estemos cargando con una gran culpa. Puede ser que estemos cargando con una gran maleta allí de pecados que sentimos que no hemos sido perdonados. Y saben, todo esto, ¿no? Enfermedades que pueden llegar a desarrollar pecados no resueltos. El psiquiatra Karl Menninger una vez dijo lo siguiente: si se pudiera convencer a los pacientes de hospitales psiquiátricos de que sus pecados fueron perdonados, el 75% de ellos podrían salir al día siguiente. Interesante, ¿no? Un psiquiatra dice, si esa gente de los hospitales psiquiátricos pudiera saber y tener la convicción de que han sido perdonados, más de la mitad podría irse de alta a sus casas. Queda claro, familia, que experimentar el perdón de Dios puede traer un alivio a nuestra vida, a nuestra alma. Pero por el contrario, ¿verdad? Si no experimentamos ese perdón, podemos estar sumidos, incluso en algo peor, como lo describe allí David. Cuenta la historia de un joven que iba conduciendo su auto, iba alcoholizado, iba borracho, tuvo un accidente contra otro vehículo, y en el accidente, este joven, como suele suceder muchas veces, la persona que va mal, ¿no?, infringiendo, vivió, pero causó la muerte a una mamá y a una hijita de 2 años. Este joven fue llevado a la cárcel, y estando en la cárcel, él en su celda decía: merezco pudrirme aquí. Merezco pudrirme aquí. Merezco quedarme aquí para siempre. Yo maté a 2 personas, y se exculpaba, ¿no?, con ese pensamiento. Yo merezco estar acá, estoy acá, lo merezco, y merezco morir aquí, porque yo cometí un error, yo me equivoqué. No merezco el perdón de Dios ni de la familia de las cuales le quité la vida. Y saben, la verdad es que estaba en lo correcto, ¿no? Él no merecía quizás el perdón, y estaba donde debería estar. Es así, pero saben, el perdón viaja por un terreno bastante complicado, porque él va hasta donde los que no lo merecen, porque justamente por eso es perdón. Si no, no sería perdón. Miren, Juan Calvino escribió lo siguiente: si mereciésemos perdón, no lo necesitaríamos. Si lo mereciésemos, no lo necesitaríamos. Y si el perdón se basara en nuestro merecimiento, perderíamos la esperanza para siempre. Porque nuestras conciencias, nuestras mentes, permanecerían en un terror perpetuo. Es decir, si fuera por nosotros, ¿verdad?, no habría esperanza, porque es así, no lo merecemos sencillamente. Entonces esa frase, ¿no?, un terror perpetuo en la mente, es el resultado de un alma que no ha experimentado el perdón de Dios. Usted y yo podemos elegir.
Podemos estar en ese terror perpetuo, vivir insistiendo en culparnos y decirnos no merecemos. Pero no es necesario, porque Jesús dice hoy, no importa cuán grande sea su pecado, nunca va a ser más grande que el amor de Cristo. Nunca el pecado va a tapar el amor de Cristo. La misericordia de Dios sobrepasa a ese pecado. Como David, usted y yo hoy podemos decir lo que él escribió, Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste mi maldad, mi pecado. Familia, en esta noche hoy podemos decirle, Señor, no importa cuál grande sea el pecado que hayamos hecho, ¿verdad? Hoy entregamos eso en las manos de Cristo Jesús. Segunda pregunta, ¿perdona Dios el pecado que cometo vez tras vez? ¿Saben? Quizás ahora nosotros podemos ponernos a pensar y a decir, bueno, pero pastor, yo no asesiné a alguien como David, yo no robé un banco, quizás yo no tengo un pecado quizás allí grande, ¿no? A los ojos humanos, o algo muy vistoso, muy público, muy que se vea. Sin embargo, todos quizás luchamos, ¿verdad? En la medida de pequeños pecados por allí repetidos. Pequeños pecados que no llaman la atención. Orgullo, enojo, chisme, gula. Cosas quizás que no llamen mucho la atención, pero al fin de cuentas, errores, porque nos equivocamos, porque nos atrapan de la misma forma, porque son estrategias del enemigo. Y nos preguntamos seguramente, ¿será que Dios se cansa de escuchar que otra vez vengo a pedirle perdón por esto mismo? ¿Cuántas veces Dios, a veces podemos pensar hasta con vergüenza, acercarnos a Dios para pedirle perdón por un viejo pecado? Muchos se cansan de luchar con esto día a día. Y muchos deciden apartarse incluso de la iglesia. Porque dicen, pero ¿para qué? Si me siento un hipócrita, si, mirá, traté, como Pablo decía, ¿verdad? Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Y muchos con este pensamiento terminamos alejándonos a veces hasta de la iglesia, desistimos y creemos y nos terminamos creyendo en la mentira del enemigo. Para mí no hay perdón. Para mí no hay perdón. Como la joven de esta historia, ¿verdad?, que decíamos al principio. Y hoy Dios tiene un mensaje también para nosotros. Un compañero que luchó con la misma cuestión. Romanos 5, 19 al 21. El apóstol Pablo. 5, 19 al 21. Dice, 19 al 21, sí. Dice la palabra de Dios. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Versículo 20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo de Romanos acá, capítulo 5, nos dice varias cosas. Se utiliza 2 veces la frase mucho más y una vez la frase sobreabundó. Lo que está queriendo decir aquí Pablo es que son muchos más los beneficios que nosotros recibimos por Cristo, por Jesús, el segundo Adán,
Son muchos más los beneficios que las cosas malas que heredamos de Adán. ¿Se entiende? Donde el pecado de Adán nos pasó a todos la muerte, en la obediencia de Jesús vienen muchas más cosas buenas que la muerte. Viene perdón, viene salvación, viene gracia. Entonces, así como Jesús, cuando Jesús murió, la raza vieja de Adán, con todos sus pecados, con toda su maldad, murió. Cuando Jesús resucitó, la nueva vida y la nueva raza que Jesús quiere levantar en la humanidad, también resucitamos con Él. Entonces, Jesús está hablando prácticamente este capítulo, Pablo nos está diciendo lo que sucede cuando somos nosotros bautizados, entregados en Cristo. Y eso está allí un poco más, ¿verdad? En el capítulo, todos estos capítulos que nos vienen diciendo, versículos, perdón, desde el 12 hasta el 20, nos está hablando eso, ¿no? Que cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Y saben, yo trataba de pensar esto, ¿no? Y me decía, ¿cómo encontrar quizás una manera? Y yo lo veo de esta manera, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, si no, me dicen después, ¿no? Pero imaginémonos un vaso. Lástima que no hay un vaso por acá, ¿no? Un vaso. Ese vaso somos nosotros. Llenamos ese vaso de pecado hasta el bordecito. Para mí eso significa el pecado abundó, está lleno. Pero ahí viene la gracia. ¿Y qué viene la gracia? Yo veo que viene la gracia, viene un vaso muy gigante y se vuelca sobre ese mismo vaso de pecado. ¿Y qué va a pasar? Toda esa agua que estaba va a salir. Y la gracia va a llenar todo y va a salir y va a sobresalir del vaso. Yo sí veo el amor de Cristo en mi vida. Yo estoy lleno de pecado. Pero ¿dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Viene la gracia, el perdón, el amor de Dios que saca el pecado y nos llena de su amor, de su bendición. Entonces, y quizás este es un punto difícil para nosotros, para nuestra mente humana de comprender, de entender. El apóstol Pablo en estos textos nos deja claro, ¿no? Que por medio del pecado de un hombre, todos pecamos. Pero por la obediencia de Jesús, todos tenemos perdón. Somos justificados. Y ustedes preguntarán, ¿hasta el perdón de ese viejo pecado? ¿Y qué creen ustedes que la palabra es? La respuesta es sí, hasta el perdón de ese viejo pecado. Donde ese mismo viejo pecado aumentó, la gracia aumentó todavía más. Es impresionante, hay perdón. Pero ¿saben? Dios nos da una nueva oportunidad. Hay perdón para el que se arrepiente, ¿verdad? Fiel y sinceramente. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestras ofensas. Pero es difícil imaginarnos eso, ¿verdad? Es difícil. Mire, para nosotros y nuestro instinto de justicia, es un desafío pensar en lo que es la gracia. Por eso, nos parece hasta escandaloso, ¿verdad? Nos parece injusto. ¿Cómo que Dios va a perdonar una vez más? Nosotros decimos, no, una vez, 2 veces, ya no más. Es difícil entender en la mente humana. Donde el pecado abunda, la gracia abunda mucho más. Por supuesto, no es una licencia esto, ¿para qué? Para pecar. Pero, aunque nosotros caigamos en el mismo pozo varias veces, hay gracia para un pecador arrepentido. Siempre esto tiene que quedar en nuestra mente. Siempre existe perdón. No es una licencia para pecar. Voy a pecar porque Dios siempre me perdona. Vieron que es difícil entenderlo en la mente, pero no cabe en la mente nuestra, según lo que leemos en la Biblia,
que Dios diga, hasta acá hay un límite, Fernando, ya no más. Dios nunca nos va a decir ya no más. Hasta el último momento de nuestras vidas, el Señor quiere que aceptemos su perdón. Amén. La última pregunta. ¿Realmente perdona Dios mis pecados? ¿Es verdad eso? Hay gente que dice, no, eso es algo que se ha inventado la iglesia para traer tranquilidad a la mente. Familia, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y aunque hay muchos textos, ¿no?, como dijimos, que nos hablan de perdón, la lucha siempre puede seguir. Porque quizás no tenemos, ¿verdad?, ese pecado grande o muchos pecados pequeños allí que sumen la carga. Llegamos siempre con la lucha de traerlo y hacerlo bien personal. Y podemos llegar al pensamiento de decir, ¿verdad? Sí, pastor, pero una cosa es que el rey David pecó y él pudo experimentar el perdón de Dios. Una cosa es que, ¿verdad?, el apóstol Pablo pudo experimentar el perdón de Dios. Pero yo, ¿cómo lo voy a poder yo? Y ahí es donde entramos, ¿verdad?, en la lucha. ¿Por qué al rey David sí? ¿Por qué a Pablo sí? Pero ¿por qué a mí no? Y el Señor hoy responde desde la cruz. Te dice a ti, hijo, hija mía. Escucha lo siguiente. Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 hasta el 15. Colosenses 2, 13 hasta el 15. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Versículo 15 dice: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Desde la cruz, aún el Señor tiene un mensaje para darnos a nosotros en esta hora. El versículo 13 nos está hablando de la realidad espiritual, ¿no?, de la que nosotros estábamos. Nosotros, ¿cómo estábamos? Dice el versículo 13. Estamos muertos en delitos y pecados. No había esperanza. Así estábamos, ¿sin quién? Sin Jesús. En la incircuncisión ¿de qué? De vuestra carne. ¿Pero qué hizo Él? Él os dio vida juntamente con el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús nos da vida, pero no solo nos da vida, nos da una vida nueva, sin pecado. Y es eso, ¿no? Porque imagínense la historia de la redención del hombre. Si Dios hubiese dicho, bueno, Adán y Eva están perdonados, pueden vivir eternamente, pero en pecado, no se vería. Sería más bien un castigo, ¿no? Hoy día, aunque parezca quizás medio raro decirlo, la muerte viene a ser para nosotros un alivio. ¿Quién puede aguantar muchos años en este mundo tan cruel, tan lejos de la verdad de Dios? ¿Saben? Ahí estábamos nosotros. Estábamos muertos, separados de Dios, impuros. Y esto es lo que nos dice, ¿no? Dios nos vivifica, nos da vida y también nos da el perdón de los pecados. Esas dos facetas de la gracia de Dios. Da vida y da perdón de pecados. Pero miren, Pablo continúa diciendo que en Cristo, en Jesús, miren, me llama la atención lo que dice el versículo 15. Despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa idea
nos da la idea que para aquel entonces era una idea bastante familiar en el mundo romano. Era, imagínense, la entrada triunfante de un general, un desfile de victoria. Cuando venían allí todos los soldados entrando a la ciudad con la victoria, todos aplaudían, todos celebraban, y venían el general en su caballo, en su carruaje, y detrás venía una fila larga por lo general de personas. Venían atados algunos, prisioneros, soldados, príncipes de otras naciones, los que habían sido derrotados, y eran exhibidos como un trofeo. Eran exhibidos allí, expuestos. Y saben, atrás de ellos venían toda esa gente. Y este mensaje, esta imagen que nos da este versículo, es como que Jesús estuviera diciendo lo mismo. Jesús es el general que salió victorioso. Es ese conquistador. Esos poderes y autoridades son el enemigo derrotado, que van a ser exhibidos como despojo de batalla, como despojo de guerra, delante de todo el universo, dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es ese general victorioso, que compró, que pagó nuestra deuda. Y por eso, como dice acá el texto, ¿verdad? Él anuló, el versículo 14, esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola ¿dónde? En la cruz. Muchos se refieren a este texto por allí muchas veces diciendo, ahí Dios clavó los 10 mandamientos en la cruz. Pero ¿saben? Un estudio más detallado de este texto nos está diciendo es esa acta, esas cosas. Y especialmente vieron que en el Antiguo Testamento está lo que muchas veces se llama la ley ceremonial, y que era un libro que Moisés escribió. Y ese libro interesantemente estaba, miren, los 10 mandamientos estaban en el arca del pacto. Cuando nosotros leemos allí en Números, Levítico, Deuteronomio, dice que los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto. Y este libro que escribió Moisés estaba afuera, al lado del arca del pacto. Y esa ley o ese libro de actas estaba contra nosotros. ¿Vieron que por qué estaba contra nosotros? Porque fue esa ley que Moisés hizo para prevenir mucho a la gente de que no cometieran los 10 mandamientos. Ahí estaba todo eso que decía, bueno, hay que apedrearlo, hay que hacer. Eran cosas que estaban realmente ¿contra quién? Contra nosotros. Y Jesús eso es lo que está diciendo, eso que estaba en la cruz. Familia, hoy Dios te dice, haz una lista, ahí en la mente, hagamos una lista. ¿Con qué? Con nuestros pecados, grande, chico, recurrente, no recurrente. Hagamos una lista en nuestra mente y clavemos esa lista en la cruz con Jesús. Jesús ya pagó. Alégrese, porque la sangre de Jesús nos limpia, nos lava. Sea un pecado grande, sea 1.000.000 de pecados pequeños, todos están, ¿qué? Están perdonados. Hoy no podemos salir de este lugar sin creer en esto. Se nos puede olvidar todo lo demás que hayamos dicho, pero hoy yo debo salir de este lugar sabiendo que hoy soy libre de todo pecado y de toda culpa. Amén. Miren, cuenta la historia de un hombre llamado Robert Salzman. Fue un ex prisionero de 51 años de edad. Pasó casi toda su vida, imagínense, casi toda su vida prisionero en una cárcel. Y en el 2001, él fue puesto en libertad. Y saben, le costó horrores, le costó adaptarse a su vida en libertad. No pudo conseguir un trabajo para sostenerse, para pagar sus cuentas. Terminó yendo a vivir en refugios para las personas que viven sin techo y apenas podría medio sobrevivir. Tuvo una gran oportunidad
En el año 2010, 9 años después más o menos de estar allí en todo esto, iba viajando en un tren en Manhattan, en los Estados Unidos, y encontró a Ernesto Green, un escritor y director de cine. Y se encontró con él, y él justo, miren lo que estaba buscando a alguien que pudiera hacer el papel de ex prisionero en su próxima película que estaba por salir. Y justo se encuentra a este hombre. Así que él aceptó, tuvo esa gran oportunidad, ¿no? Comenzó allí a filmar, a grabar, y él todavía no podía creer que estaba libre. No podía creer. Y en esas grabaciones, en una grabación específicamente en una celda para la película, sé que él quedó exhausto, se quedó dormido allí en la celda, en la alfombra que había en la celda. Cuando él se despertó de ese profundo sueño, ¿qué creen ustedes? Comenzó a llorar desesperadamente. Lloraba y lloraba y lloraba. Creía que todavía seguía preso. Se había olvidado. Cuando despertó y se encontró ahí, su mente le hizo una mala jugada. Lloraba desesperadamente, creía que seguía prisionero. Después hablaron con él, se dio cuenta, pudo salir. Pero seguía sin creerlo. Qué difícil. Hemos sido pecadores, hemos sido prisioneros por muchos años en nuestra vida. Nacimos con esto, nacimos pecadores y nos cuesta creer que podemos ser libres en Cristo Jesús. Por eso, familia, no dejemos que el enemigo trabaje en nuestra mente. No dejemos que Él haga lo que Él quiere venir a hacer. Él nos hace sentir así, que somos prisioneros, que no merecemos. ¿Recuerdan la historia allí de Lucas capítulo 15? El joven que se fue de la casa. ¿Qué le hizo sentir el enemigo? El hijo pródigo. Comenzó a pensar y dice, en la casa de mi padre hay el alimento. Yo estoy acá pasando hambre. Yo voy a ir, pero le voy a decir esto a mi padre. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo quiero ser ahora un siervo, un jornalero, un trabajador. ¿Saben? A veces nosotros queremos ir a Dios con el mismo pensamiento. Señor, yo no merezco ser un hijo tuyo. Y la verdad es verdad. Pero Jesús dice, como dijo este padre hijo, tú no eres un jornalero. Tú eres mi hijo, y para mi hijo no hay migajas de pan. Para mi hijo hay un banquete. Para mi hijo hay ropa, hay vestido nuevo, hay un anillo, hay calzado, hay una fiesta. ¿Entendemos el mensaje? Hoy el Señor nos dice, hijo, no dejes que el enemigo, con esos pensamientos de que no hay para ti, de que no soy digno, de que no merezco. No, porque somos hijos e hijas del Rey del universo, familia. No importa cuán grande, no importa cuántos pecados, no importa cuánta sea la frecuencia, hoy es la oportunidad de creerlo, de tomarnos firme del perdón de Jesús. No importa el pasado, importa siempre el presente. Hay una frase que me gusta mucho y dice que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Y eso somos nosotros, pero Dios es el escritor de nuestra historia. El Señor Jesús pagó la deuda. Y saben, últimamente, no sé si ustedes conocen, yo traje acá, hay estas tarjetitas, ¿alguna vez llegaron a ver? Son tarjetas de regalo. Acá tiene un regalito. Cada vez se están haciendo un poco más famosas, no sé si por acá ya las conocen. Y si usted quiere hacerle, por ejemplo, un día un regalo a alguien, busca esta tarjeta, le cargan un dinero y le ponen el nombre de la persona y la regalas. Una idea buena, ¿no? Pero saben, estas tarjetas con regalo tienen una fecha de vencimiento. Si no usamos la tarjeta, no sirve de nada. 1,000 pesos acá, regalo. Se vence, a ver, bueno, este dice que se vence el 2024.
pero creo que ya está gastada. Tiene bastante fecha. Pero si llega la fecha y no se usó, se perdió la plata. Jesús nos da una tarjeta de perdón, cargada. Pero saben, si yo la guardo, si yo no la uso, esta tarjeta es solo un pedazo de plástico. Y si se pierde, no la puedo usar. Y hoy Dios nos dice, usen la tarjeta. Yo pagué con mi vida en la cruz. Pero si no lo usamos al perdón, vamos nosotros a seguir viviendo en la misma lucha, en la misma inseguridad. Por eso, familia, hoy necesitamos nuevamente, ¿verdad?, aceptar el perdón de Jesús, aceptar el abrazo de Dios. Muchos se terminan alejando, se enfrían y se terminan yendo de nuestra iglesia porque no aceptan el perdón de Dios. Hoy día, que nunca pase por nuestra mente, ¿no? Que el enemigo no pueda jugar con nuestra mente y hacernos sentir que la sangre de Jesús fue derramada en vano, ¿no? Porque estaríamos diciendo, bueno, no uso la tarjeta. Estaríamos diciendo, la sangre de Jesús fue en vano. Y no fue en vano, familia. Fue para que nosotros hoy podamos decirle, Señor, perdóname. Así que me gustaría en esta noche, ¿verdad?, que pudiéramos orar y decirle una vez más al Señor Jesús, gracias realmente porque perdona nuestros pecados. No importa cuán grandes, no importa, como dijimos, cuántos sean, no importa la frecuencia. Hoy el Señor quiere darnos su perdón. Nos ponemos de pie y oramos. Oramos. Señor y Dios, acá estamos, Señor, un grupo de tus hijos, agradeciendo principalmente por ese sacrificio, Señor, por ese perdón, por esa restauración que hoy prometes a nuestra vida. Señor, muchas veces hemos luchado con este tipo de pensamientos que el enemigo trata de poner en nuestra mente, en nuestro camino. Muchos de nuestros hermanos, Señor, se han alejado quizás con la misma lucha, creyendo que no hay solución, creyendo que no hay perdón, creyendo que no somos dignos. Y es verdad, Señor. Pero hoy solo por los méritos de Jesús, hoy tenemos una oportunidad. Queremos abrazar esa oportunidad, Señor, que nos das de perdón. Señor, ayúdanos. Somos débiles. Quizás estamos diciendo acá, Señor, no lo quiero hacer más, pero quizás saliendo de esta puerta volvemos a tropezar. Pero sosténnos con tu mano poderosa, Señor. Danos de tu amor, danos de tu perdón, que podamos tener la seguridad de que nos has perdonado, Señor. Padre, y así como nos perdonas, ayúdanos a poder también dar perdón a los que están a nuestro alrededor. Señor, porque eso sana nuestro corazón, porque eso sana nuestra vida. Vemos la angustia que tenía David, pero tú pudiste volver toda esa angustia en paz, en tranquilidad, en perdón sencillamente. Por eso lo imploramos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia, que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Voz, Señor, y junto a ti yo pude estar. Contigo estuve, mas me alejé
y tu luz desvaneciendo fue. Estuviste allí cuando te necesité. Estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Y yo sé que estarás con tus brazos abiertos, hijo, ven otra vez y yo iré al encuentro. Me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti. Como soldado he luchado, mas he perdido. Y oí la voz del Salvador. Necesito de ti, pues tú eres mi vivir, y contigo no volveré a caer. Estuviste allí cuando te necesité. Estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Yo sé que estarás con los brazos abiertos, hijo, ven otra vez y yo iré al encuentro. Me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti. Pues más seguro estoy en tus brazos que lejos de ti.